En el extremo más oriental de Long Island, donde la tierra se rinde al Atlántico, una propiedad permanecía en un silencio antinatural. Despojada de su propósito y de su infame dueño, la casa de Bernard Madoff en Montauk ya no era un hogar, sino una reliquia. Sus tejas de cedro, curtidas por el sol y la sal, habían adquirido el tono grisáceo de un monumento funerario, un marcador silencioso en un paisaje de dunas indiferentes. El poder que una vez irradió desde sus cimientos se había disipado, dejando tras de sí solo el eco de una caída monumental. Dentro, el aire estaba estancado, una mezcla pesada del olor a madera noble, salitre, y el vacío que deja la vida cuando se marcha de forma abrupta. Los pasillos, diseñados para el flujo discreto de la élite financiera, ahora solo canalizaban las corrientes de aire que se colaban por los marcos de las ventanas. El único sonido constante era el murmullo del océano, un recordatorio perpetuo de la inmensidad que se extendía más allá de sus muros, una fuerza que, a diferencia de los mercados, no podía ser manipulada. Esta no era una estructura inerte. La casa había sido un protagonista activo, un cómplice mudo en la construcción de la mayor estafa piramidal de la historia. Sus paredes absorbieron décadas de conversaciones calculadas, de sonrisas ensayadas y de la tensión insoportable de un secreto que sostenía todo el edificio. Ahora, en su abandono, parecía exhalar lentamente esas verdades contenidas, liberando la historia que sus habitantes se esforzaron tanto por ocultar. La propiedad se había convertido en una pieza de convicción, un activo congelado en el inventario de un crimen. Cada superficie, cada pomo de puerta, cada viga de madera, era ahora un apéndice del caso judicial, desprovisto de su función doméstica y cargado de un nuevo significado forense. El lugar, que había sido el escenario de una normalidad inexpugnable, se revelaba como el decorado más elaborado de una obra de engaño masivo. Su arquitectura hablaba un lenguaje de poder consolidado, no de riqueza ostentosa. No era un palacio, sino un refugio de elegancia sobria, diseñado para proyectar la imagen de un hombre que no necesitaba demostrar nada. Las líneas limpias, los materiales naturales y la perfecta integración con el paisaje costero eran una declaración de intenciones. Aquí residía la estabilidad, la tradición y el buen gusto heredado, no la ambición febril de un estafador. El elemento central de su diseño eran los inmensos ventanales que se abrían de suelo a techo, enmarcando el océano como una obra de arte viva. Funcionaban como una promesa visual de transparencia, de horizontes ilimitados y de claridad. Eran la traducción arquitectónica de la oferta que Madoff hacía a sus inversores, una visión clara y serena hacia un futuro de rendimientos infinitos y seguros. Sin embargo, esos mismos cristales operaban como una barrera invisible y absoluta. Separaban al hombre que habitaba dentro de la realidad del mundo exterior. A través de ellos, Madoff observaba un universo al que engañaba, un espectador aislado en su propia mentira, atrapado en una jaula de cristal con vistas privilegiadas a la inmensidad que finalmente lo engulliría. La transparencia era una ilusión óptica. La obsesión por el orden que definía la psique de su dueño se manifestaba en cada rincón. No había desorden ni estridencias. Los muebles de diseño, la paleta de colores neutros, la disposición milimétrica de los objetos, todo contribuía a crear una atmósfera de control absoluto. Era el reflejo externo de la disciplina férrea necesaria para mantener en órbita un universo fraudulento de 65.000 millones de dólares. La elección de Montauk no fue casual. Era un enclave para familias cuyo estatus no se cuestionaba, un lugar donde el dinero susurraba en lugar de gritar. Al establecer allí su santuario familiar, Madoff no solo adquiría una propiedad, sino que se apropiaba de una narrativa de legitimidad. La casa era su ancla en el mundo de la élite establecida, una prueba tangible de que él pertenecía a ese club exclusivo. Este refugio idílico fue también un arma. En sus terrazas, con el sonido de las olas como telón de fondo, se cerraban tratos sin necesidad de vender. La atmósfera de confianza relajada era el verdadero producto.
Los invitados, deslumbrados por la aparente sencillez del éxito, bajaban la guardia, sintiéndose privilegiados de formar parte de ese círculo íntimo. La casa estaba diseñada para desarmar. Era un espacio que ocultaba el crimen al proporcionar el disfraz perfecto de respetabilidad. No había búnkeres ni cámaras de seguridad visibles porque el sistema de control era psicológico. La fachada de calma, apertura y vida familiar ocultaba una tensión subyacente, un submundo emocional donde la mentira debía ser mantenida a cada instante, en cada cena y en cada fin de semana. La estructura en sí misma parecía no tener nada que esconder. Su diseño diáfano invitaba a la luz y a la vista, creando una ilusión de honestidad total. Los secretos no estaban detrás de paredes falsas o en cajas fuertes ocultas. Estaban a plena vista, tejidos en la propia normalidad que la mansión proyectaba con tanta eficacia. El lujo era solo la superficie. Lo que ocurrió dentro, pocos se atrevieron a saberlo. Suscríbete para seguir desvelando las capas de engaño que se construyeron en este escenario de poder y ruina. Para comprender los cimientos de la casa de Montauk, es necesario excavar mucho más profundo que la arena sobre la que se asentaba. Hay que retroceder en el tiempo y el espacio, hasta un Nueva York diferente, lejos del murmullo del Atlántico. El origen del anhelo por ese refugio de calma absoluta no se encuentra en la opulencia, sino en la ansiedad de un mundo de aspiraciones modestas y fracasos resonantes, en el distrito de Queens de la posguerra. Bernard Madoff no nació en el universo de privilegio que más tarde dominaría. Su infancia transcurrió en un entorno de clase media trabajadora, un paisaje urbano definido por la ambición colectiva y la constante incertidumbre económica. Era un mundo donde la reputación lo era todo, y el fracaso financiero no era un simple contratiempo, sino una marca de vergüenza social que podía perseguir a una familia durante generaciones. La primera grieta en su visión del mundo fue el colapso del negocio de artículos deportivos de su padre. No fue solo una pérdida económica, fue una lección temprana y brutal sobre la fragilidad del estatus y la humillación pública que acompaña a la quiebra. Observó cómo la confianza se evaporaba, cómo el respeto se convertía en compasión condescendiente. Esa experiencia sembró en él una aversión patológica al fracaso y una obsesión por el control. Decidió que el universo financiero, que había destruido a su padre, sería el campo de batalla donde él no solo sobreviviría, sino que se volvería invulnerable. Su ambición no era simplemente acumular riqueza, sino construir una fortaleza de infalibilidad, un sistema donde él dictara las reglas y donde la volatilidad del mundo exterior no pudiera volver a tocarle. Con unos pocos miles de dólares ahorrados de trabajos de verano, fundó su propia firma en 1960. Al principio su negocio era legítimo, incluso innovador. Se convirtió en un pionero en el comercio electrónico, ayudando a desarrollar la tecnología que se convertiría en el Nasdaq. Era un constructor, un visionario que entendía la mecánica del mercado mejor que la mayoría. Pero el éxito legítimo, por notable que fuera, nunca fue suficiente. Estaba sujeto a las fuerzas impredecibles del mercado, a los altibajos que escapaban a su dominio. Lo que anhelaba no era el respeto de sus pares, sino una forma de adoración, la fe ciega que los clientes depositan en una figura casi divina que puede garantizarles seguridad en un mundo de caos. Su profunda inseguridad exigía una validación que el mercado real nunca podría ofrecerle. El punto de inflexión moral no fue un plan maestro concebido en la oscuridad, sino probablemente una serie de pequeñas transgresiones. Una promesa de rendimiento que no podía cumplirse, cubierta con el dinero de otro cliente. Un pequeño engaño para mantener la ilusión de estabilidad en un mes de pérdidas. Cada mentira exitosa no solo resolvía un problema inmediato, sino que reforzaba una idea peligrosa, que él podía crear su propia realidad económica. Descubrió que la narrativa de la certeza era infinitamente más poderosa que la compleja y a menudo decepcionante verdad de las finanzas. Sus inversores no compraban una estrategia de inversión, compraban la serenidad, la promesa de que mientras el mundo se tambaleaba,
Su patrimonio estaba seguro en manos de un genio tranquilo y predecible. Estaba vendiendo un antídoto contra el miedo que él mismo sentía. El fraude creció en paralelo a su negocio legítimo, una operación clandestina que se alimentaba de la reputación que la otra le proporcionaba. En el Lipstick Building de Manhattan, las dos realidades coexistían, separadas por apenas unos pisos. Abajo, la innovación de Wall Street. Arriba, en la planta 17, la meticulosa fabricación de estados de cuenta falsos en un universo completamente ficticio. A medida que el entramado fraudulento se expandía, también lo hacía la necesidad de un escenario más convincente. La imagen del hombre hecho a sí mismo de Queens era útil, pero limitada. Para atraer a la verdadera élite, necesitaba proyectar algo más: la pátina de la riqueza consolidada, la discreción del dinero antiguo y un estatus que pareciera heredado, no ganado febrilmente. La idea de una casa en la playa comenzó a germinar, no como un capricho, sino como una herramienta estratégica. Un lugar alejado del escrutinio de la ciudad, un santuario que pudiera encarnar físicamente la narrativa de estabilidad y buen gusto que estaba vendiendo. Necesitaba un ancla tangible para su identidad fabricada, un lugar donde la mentira pudiera respirar y parecer verdad. La elección de Montauk fue deliberada. No era la zona más ostentosa de los Hamptons, sino un enclave para familias cuyo linaje y fortuna se daban por sentados. Comprar allí no era una simple adquisición inmobiliaria, era la compra de una coartada social. Era una forma de insertarse en un paisaje de legitimidad preexistente, convirtiéndose en vecino de aquellos a quienes aspiraba a emular y estafar. En 1982, con el dinero de sus primeros inversores fluyendo de manera constante, compró la propiedad frente al mar. El acto de la compra fue un hito. El fraude ya no solo financiaba un estilo de vida, sino que empezaba a construir los decorados permanentes para su propia perpetuación. Cada dólar robado se transformaba en tejas de cedro y vistas al océano. La visión arquitectónica para la casa reflejaba su psique. No quería un palacio que gritara dinero nuevo. Quería líneas limpias, materiales naturales y una sensación de orden inquebrantable. La casa debía ser un reflejo de su personaje público, serena, transparente y en perfecto control de su entorno. Era la manifestación física de su obsesión por una impecabilidad que ocultaba un desorden fundamental. En este refugio, perfeccionaría su actuación. Lejos del teletipo y los teléfonos de la oficina, podía interpretar el papel del patriarca sabio, el anfitrión generoso, el hombre que había trascendido la vulgaridad del mercado. La casa se convirtió en el laboratorio donde se refinaba el producto más importante que vendía, él mismo. Así, los cimientos se hundieron en la arena de Long Island, financiados por una mentira que crecía en Manhattan. La estructura que se levantó no era simplemente un hogar, sino un arma de seducción masiva, un componente esencial en la maquinaria de un engaño que apenas comenzaba a tomar su forma monumental. El escenario estaba listo, esperando a sus actores y a sus víctimas. La adquisición de la propiedad de Montauk en 1982 no fue el final de una ambición, sino el principio de su materialización. La casa original, aunque elegante, era relativamente modesta para los estándares de la zona. Era un lienzo en blanco, una estructura que crecería y se transformaría en sincronía directa con la expansión del fraude que la financiaba. Su biografía arquitectónica estaba a punto de escribirse con el dinero de otros. Al principio, el esquema piramidal era una operación contenida, un secreto guardado por un círculo íntimo. La casa reflejaba esta fase inicial. Era un refugio familiar, un lugar para desconectar, donde la línea entre la vida personal y la herramienta de seducción aún era borrosa. Las reuniones eran informales, los invitados eran amigos cercanos y los fines de semana parecían genuinamente dedicados al ocio. La maquinaria del engaño, sin embargo, se estaba perfeccionando a kilómetros de distancia en la planta 17 del Lipstick Building. Allí, Madoff no construía con madera y cristal, sino con datos ficticios. Inventó un barniz de legitimidad para su estafa, la llamada estrategia de conversión de compra y venta dividida.
Era un galimatías técnico, deliberadamente opaco, diseñado para sonar sofisticado e inexpugnable, disuadiendo cualquier pregunta incómoda. Esta dualidad era el eje de su existencia. Abajo, en su firma, operaba un negocio de creación de mercado legítimo e innovador. Arriba, en la oficina secreta, un pequeño equipo de leales fabricaba una realidad paralela, imprimiendo extractos de cuenta falsos en un obsoleto ordenador IBM. La casa de Montauk se convirtió en el punto de encuentro de estos dos mundos, el lugar donde la reputación ganada legítimamente se usaba para vender la mentira. Con la llegada de los años 90 y la desregulación financiera, el fraude entró en una nueva fase de crecimiento exponencial. Ya no se trataba de captar a individuos, sino de atraer a los fondos de alimentación, entidades que canalizaban miles de millones de dólares de inversores de todo el mundo. El capital fluía en oleadas masivas, y la estructura física de su poder tenía que reflejar esa nueva escala. La casa de Montauk comenzó su primera gran transformación. Se añadió una nueva ala de invitados, no por necesidad familiar, sino como una mejora estratégica. Permitía albergar a potenciales inversores o gestores de fondos durante fines de semana enteros, sumergiéndolos por completo en el universo Madoff. El privilegio ya no era solo una cena, sino una estancia prolongada en el santuario. La terraza de madera que miraba al Atlántico fue demolida y reconstruida, mucho más grande y con múltiples niveles. Se convirtió en un escenario al aire libre, un consejo de administración informal donde las decisiones de inversión de millones de dólares se tomaban entre cócteles y puestas de sol. La atmósfera, cuidadosamente cultivada, era el principal argumento de venta. El propio paisaje fue rediseñado. Se plantaron dunas y vegetación autóctona no solo por estética, sino para aumentar la privacidad, creando un enclave aislado del mundo exterior. La casa, que una vez se abrió al entorno, ahora empezaba a controlar su perímetro, una manifestación física del secretismo cada vez más profundo que requería la operación. Dentro, la decoración se volvió más refinada. Se adquirieron obras de arte de artistas reconocidos, no por pasión, sino como significantes de un estatus cultural consolidado. Cada nueva escultura o cuadro colgado en la pared era un recibo silencioso del dinero que entraba en la pirámide, una forma de convertir el capital robado en un legado tangible y de buen gusto. Madoff perfeccionó su papel de anfitrión. Su calma era su arma más letal. Nunca vendía activamente. Simplemente existía en ese entorno de éxito sereno, dejando que la casa y su atmósfera hicieran el trabajo. Los invitados, intimidados y seducidos, eran los que suplicaban por una oportunidad para entrar en su fondo exclusivo. La propiedad se convirtió en un club privado cuya única llave de acceso era la confianza ciega. Formar parte del círculo de Montauk significaba haber sido elegido. Este aura de exclusividad era un mecanismo de captación más poderoso que cualquier promesa de rentabilidad. La gente no invertía su dinero, invertía su ego en la idea de pertenecer. Cada mejora en la casa correspondía a una nueva capa de engaño. La renovación de la cocina con electrodomésticos de última generación coincidía con la entrada de un fondo de inversión europeo. La instalación de un nuevo sistema de sonido integrado en toda la propiedad se financiaba con las fortunas de familias enteras de Palm Beach. La casa se convirtió en una biografía material del crimen. Sus planos no solo mostraban habitaciones y pasillos, sino también el cronograma del fraude. Un análisis forense de sus facturas de construcción revelaría los picos de entrada de capital en la estafa con más precisión que cualquier gráfico de mercado. A diferencia de otros criminales que construyen fortalezas con búnkeres y ventanas blindadas, la seguridad de Madoff era psicológica. La arquitectura de la casa, con su diseño abierto y sus enormes ventanales, proyectaba vulnerabilidad y honestidad. Era una declaración de que no había nada que ocultar, una mentira contada en cristal y cedro. El orden obsesivo que reinaba en el interior era un reflejo directo de la disciplina necesaria para mantener la estafa. No había un objeto fuera de lugar, ni una superficie desordenada.
era el control absoluto sobre su entorno físico como compensación por el caos moral que se arremolinaba bajo la superficie. A principios de la década de 2000, el imperio estaba en su apogeo. La casa de Montauk había alcanzado su forma definitiva. Ya no era un hogar que se utilizaba para los negocios, era un instrumento de poder perfectamente calibrado, una máquina de seducción que operaba con una eficacia silenciosa y devastadora. Su estructura, pulida hasta la perfección, se había convertido en el símbolo máximo de la estabilidad en un mundo financiero volátil. Era la promesa de Madoff hecha materia, un refugio seguro y predecible frente a las tormentas impredecibles del mercado. Una promesa construida enteramente sobre cimientos de arena. Los grandes ventanales, ahora más omnipresentes que nunca, enmarcaban el océano como una posesión personal. Pero también funcionaban como la pared de un acuario, separando al hombre que estaba dentro de la realidad incontrolable del exterior. Era un espectador aislado, observando el mundo al que engañaba, prisionero de su propia creación. La casa, en su estado final, era una obra maestra de la contradicción, un monumento a la transparencia que ocultaba el secreto más oscuro de Wall Street, un santuario de paz familiar construido sobre la ansiedad de miles de víctimas, un lugar de orden impecable que contenía el germen de un colapso monumental. La construcción había terminado. El escenario estaba perfectamente montado, cada detalle en su lugar, irradiando una confianza inquebrantable. Pero toda estructura que alcanza su máxima tensión es también la más cercana a la fractura. La perfección de la casa era en sí misma un presagio de la ruina que se avecinaba. ¿Qué detalle delata mejor la vanidad de su constructor? Los ventanales que pretendían domar el océano, la calculada sencillez de su lujo o el orden obsesivo de cada objeto. En el cenit de su poder, la casa de Montauk dejó de ser un simple refugio para convertirse en un ecosistema de poder perfectamente autorregulado. Era un teatro en permanente función, donde cada fin de semana se representaba la misma obra, la incuestionable solidez del universo Madoff. Los veranos de principios de la década de 2000 fueron su edad de oro, una sucesión de días soleados y noches templadas, donde la élite financiera y social peregrinaba a la costa para recibir la bendición del patriarca. Las fiestas en la terraza eran eventos legendarios, no por su ostentación, sino por su calculada modestia. No había orquestas ni fuegos artificiales. El lujo residía en la exclusividad y en la aparente sencillez. El sonido dominante era el de las conversaciones discretas, el tintineo de los vasos de vino caro y siempre de fondo el murmullo rítmico e hipnótico del Atlántico. La atmósfera era tan embriagadora como cualquier cóctel servido. Los invitados, una mezcla cuidadosamente seleccionada de viejos amigos, inversores de largo recorrido y potenciales nuevas fuentes de capital, se movían por el espacio con una sensación de privilegio. Estar allí era una validación, una señal de que se pertenecía al círculo más íntimo del hombre que había descifrado los secretos del mercado. La casa, con su elegancia discreta y sus vistas infinitas, era el argumento de venta más persuasivo. Bernard Madoff presidía estas reuniones no como un anfitrión bullicioso, sino como un centro de gravedad silencioso. Se desplazaba con una calma imperturbable, su sonrisa afable y sus palabras mesuradas. No hablaba de negocios a menos que se le preguntara, y aún así, sus respuestas eran breves y tranquilizadoras. Su poder no residía en lo que decía, sino en la abrumadora confianza que proyectaba su mera presencia en aquel entorno. La propiedad se había transformado en un búnker psicológico. Su diseño abierto, que en un principio pretendía ser una declaración de transparencia, ahora funcionaba como un sistema de vigilancia panóptico. Desde casi cualquier punto del interior, Madoff podía observar los movimientos de sus invitados, controlando el flujo de las interacciones, midiendo las lealtades y detectando cualquier nota discordante en la sinfonía de la confianza. El ritual del fin de semana estaba coreografiado con una precisión obsesiva. Los horarios de las comidas, las actividades en la playa, la disposición de las tumbonas junto a la piscina. Nada se dejaba al azar.
Este orden férreo no era una manifestación de hospitalidad, sino un mecanismo de control. En un universo donde todo estaba pautado, no había espacio para las preguntas imprevistas o las conversaciones que pudieran desviarse hacia terrenos peligrosos. Detrás de la fachada de anfitrión relajado se escondía una tensión constante. Madoff era un actor en su propio escenario, interpretando el papel de un hombre en paz con el mundo. Cada gesto, cada palabra, era parte de una actuación ininterrumpida. La casa no era un lugar de descanso, sino su puesto de trabajo más exigente, un espacio donde la mentira debía mantenerse viva en cada instante, con cada invitado. La estructura misma se había convertido en una fortaleza de normalidad. No había muros altos ni guardias armados, porque la defensa más eficaz era la ilusión de una vida familiar idílica e inexpugnable. La presencia de su esposa, sus hijos y sus nietos en este escenario era crucial. Eran el atrezo humano que completaba el decorado, reforzando la imagen de Madoff como un patriarca benevolente y fiable. Sin embargo, esta fortaleza era también una prisión. Los mismos ventanales que ofrecían una vista liberadora del océano se convertían en los barrotes de una jaula de cristal. Madoff estaba atrapado dentro de su creación, condenado a observar un mundo al que engañaba, pero del que estaba irrevocablemente aislado. La inmensidad del mar no era una promesa de libertad, sino un recordatorio constante de la escala de su confinamiento. El lujo que lo rodeaba se había vuelto grotesco en su aislamiento. Los muebles de diseño, las obras de arte, la bodega repleta de vinos excepcionales, todo había perdido su capacidad de proporcionar placer. Eran simplemente componentes de un decorado, objetos desprovistos de significado más allá de su función en la gran farsa. El hombre que lo tenía todo no podía disfrutar de nada. Las rutinas de seguridad no eran electrónicas, sino sociales. El círculo de invitados se mantenía herméticamente cerrado. La entrada de un nuevo miembro requería la aprobación tácita de los demás, creando un sistema de autorregulación basado en la exclusividad. Cualquiera que hiciera demasiadas preguntas o mostrara un escepticismo indebido era sutilmente excluido, no por Madoff directamente, sino por la propia presión del grupo. En la soledad de las noches, después de que el último invitado se hubiera retirado, la casa exhalaba una quietud diferente. No era paz, sino el silencio tenso de un secreto guardado. En esas horas, el sonido del océano se volvía más nítido, casi acusador. Era la voz de una realidad incontrolable que golpeaba incesantemente los cimientos de su mundo artificial. La obsesión por el orden alcanzaba niveles patológicos. Un cojín fuera de lugar, una revista desalineada sobre la mesa de centro. Estas pequeñas imperfecciones eran intolerables para Madoff. Eran grietas en la superficie de control absoluto que necesitaba para mantener a raya la ansiedad del caos subyacente. El orden externo era el único dique contra su desorden interno. La casa funcionaba como un espejo de su dualidad. De día, bajo el sol brillante, era un paraíso de éxito y serenidad. De noche, iluminada artificialmente, se convertía en un escenario frío y calculado, un laboratorio de manipulación donde las sombras en los rincones parecían ocultar la verdad que nadie se atrevía a nombrar. Los propios empleados domésticos formaban parte del engranaje. Entrenados para ser invisibles y discretos, sus movimientos eran tan coreografiados como los de los anfitriones. Eran testigos mudos, cómplices pasivos de una normalidad fabricada, cuya lealtad se compraba no solo con salarios generosos, sino con la participación en el aura de poder que emanaba de la casa. La relación de Madoff con el océano, enmarcado por sus ventanas, se volvió cada vez más compleja. Ya no era una fuente de calma, sino un adversario simbólico. Él, que controlaba un imperio financiero de miles de millones de dólares, era impotente ante la marea. El mar representaba todas las fuerzas que no podía manipular, un recordatorio perpetuo de su propia fragilidad. Durante estas fiestas en la cima de su poder, la conversación a menudo giraba en torno a la volatilidad del mercado, a las crisis que sacudían a otros fondos de inversión. Madoff escuchaba con una sonrisa serena, ofreciendo consuelo.
Su fondo, decían sus inversores, era el único puerto seguro en la tormenta, tan estable y predecible como las mareas que observaban desde la terraza. Esta metáfora, repetida hasta convertirse en un mantra, era la esencia de su engaño. Había convertido su casa, un baluarte contra el océano impredecible, en el símbolo de su estrategia de inversión. Vendía la arquitectura de su refugio como si fuera un producto financiero, y sus clientes compraban la ilusión de seguridad que la estructura proyectaba. La casa se había vuelto omnipotente, una entidad que parecía generar confianza por sí misma. Había absorbido por completo la identidad de su creador, fusionando al hombre y al mito en una sola narrativa. El escenario ya no necesitaba a su actor principal. Las paredes de cedro y los ventanales hablaban por él. Pero en la cima de cualquier estructura, las fuerzas que actúan sobre ella son máximas. El peso del imperio, sostenido por la reputación de este único hombre y la solidez de esta única casa, se estaba volviendo insoportable. El edificio, en su aparente perfección, había alcanzado su límite de tensión estructural. En una de esas tardes perfectas, mientras el sol se hundía en el Atlántico tiñendo el cielo de colores imposibles, un inversor europeo, nuevo en el círculo, hizo una pregunta. No fue una acusación, sino una simple curiosidad técnica sobre la ejecución de una operación que parecía demasiado buena para ser verdad. Por un instante, solo un instante, la calma en el rostro de Bernard Madoff vaciló. El ritmo del océano pareció detenerse. En el reflejo del gran ventanal, la imagen del anfitrión perfecto se resquebrajó, revelando al prisionero que miraba desde dentro, consciente de que incluso la fortaleza más inexpugnable puede tener un punto de fractura. La pregunta del inversor europeo, aunque desviada con la maestría de un ilusionista, no se disipó en el aire salado de Montauk. Quedó suspendida, una nota discordante en una sinfonía de confianza ciega. Fue la primera vibración, casi imperceptible, de una fatiga estructural profunda, fuera del enclave protegido de Long Island. En los foros anónimos de Internet y en los despachos de analistas rivales, las susurrantes dudas sobre los rendimientos imposibles de Madoff comenzaban a tomar forma de teoría. No eran acusaciones formales, sino más bien acertijos financieros. Nadie podía replicar su estrategia. Nadie podía entender cómo generaba ganancias tan estables en mercados tan volátiles. La respuesta del círculo íntimo era siempre la misma. Era el genio de Bernie, un secreto profesional guardado con el celo de una fórmula sagrada. Pero para unos pocos escépticos, la explicación más sencilla era también la más aterradora. La magia no existía. El más persistente de estos herejes era un analista de Boston llamado Harry Markopoulos. Durante años, había enviado informes detallados y matemáticamente irrefutables a la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. Sus advertencias eran un grito en el desierto, ignoradas por una burocracia incapaz de concebir que uno de los pilares de Wall Street pudiera ser un fraude. El sistema protegía a Madoff no por corrupción activa, sino por una ceguera voluntaria ante lo impensable. Ese otoño, una serie de tormentas inusualmente violentas azotaron la costa. El océano, normalmente un telón de fondo majestuoso, se convirtió en una fuerza agresiva que golpeaba la propiedad con una furia primitiva. Tras una noche de vientos huracanados, apareció una mancha de humedad en el techo de la sala de estar principal. Una pequeña gotera, una insignificante intrusión del caos exterior en el santuario del orden. La reparación fue inmediata y discreta, pero la mancha, aunque pintada, permaneció como un fantasma bajo la superficie. Un recordatorio físico de que ninguna estructura es completamente hermética. La atmósfera dentro de la casa comenzó a cambiar. La calma ya no parecía serena, sino tensa. El murmullo del Atlántico ya no era un arrullo, sino una advertencia sorda y constante. Las grietas más peligrosas, sin embargo, no venían del exterior, sino que se abrían desde dentro, en el núcleo de la propia familia. Sus hijos, Mark y Andrew, que dirigían con éxito el próspero y legítimo negocio de creación de mercado, se sentían cada vez más frustrados
por el muro de opacidad que rodeaba la división de gestión de patrimonios de su padre. No sospechaban de un crimen, sino que anhelaban la legitimación. Querían entender la salsa secreta para poder comercializarla, expandirla y construir su propio legado sobre los cimientos que su padre había creado. La negativa de Bernie a compartir cualquier detalle operativo ya no parecía prudencia, sino un obstáculo irracional para el crecimiento. Las cenas familiares en Montauk, antes el escenario de una armonía patriarcal, se cargaron de una tensión sutil. Las preguntas de los hijos sobre la estrategia de inversión eran recibidas con evasivas paternalistas o con un silencio gélido que ponía fin a la conversación. La imagen del patriarca infalible comenzaba a mostrar fisuras, revelando a un hombre autoritario que guardaba sus secretos no por sabiduría, sino por una necesidad inescrutable. En su frustración, los hijos representaban una amenaza existencial para el fraude. Su ambición, nacida del propio éxito legítimo que Madoff había fomentado, los empujaba a buscar una transparencia que destruiría el universo ficticio de la Planta 17. Cada pregunta que hacían era un martillazo contra el muro de la mentira. Como respuesta a esta presión interna, Madoff comenzó a alterar sus rutinas en la casa. Pasaba más tiempo solo en su despacho, un espacio que antes apenas utilizaba en Montauk. El diseño diáfano de la casa, concebido para proyectar apertura y control, de repente se sentía como una exposición peligrosa. Buscaba puertas que cerrar, rincones donde el alcance de la vista de los demás no pudiera llegar. En un momento de descuido, durante una discusión con Mark sobre un supuesto rendimiento, Madoff ofreció una explicación técnica que contradecía una que había dado meses antes. Fue un desliz menor, una inconsistencia que Mark atribuyó a la edad o a la distracción. Pero la palabra equivocada quedó flotando en el aire, una pequeña pieza de un puzzle que no encajaba. Mientras tanto, en el Lipstick Building, el pequeño equipo de leales sentía el peso de los años. La maquinaria del engaño, que había funcionado con una precisión monótona durante décadas, empezaba a fallar. El viejo ordenador IBM se sobrecalentaba, los datos a veces se corrompían. El mantenimiento de una mentira de $65,000 millones exigía una vigilancia constante contra la entropía. La propia casa de Montauk empezó a exhibir su edad. El aire salino que antes solo curtía el cedro dándole una pátina de nobleza, ahora corroía las bisagras de metal de las puertas que daban a la terraza. Una finísima grieta, como un cabello, apareció en la pared del pasillo que conducía al dormitorio principal. Imperfecciones diminutas que solo un ojo obsesionado con el control notaría. Para Madoff, estos pequeños signos de decadencia eran insoportables. Eran manifestaciones físicas de la pérdida de control que sentía en su interior. Ordenaba reparaciones inmediatas con una urgencia desproporcionada, como si tapar una grieta en el yeso pudiera de alguna manera remendar las fracturas que se abrían en el tejido de su realidad. El mundo exterior también se estaba resquebrajando. Las primeras noticias sobre las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos comenzaban a extenderse como un virus, infectando la confianza en el sistema financiero global. El clima económico, que durante tanto tiempo había sido un viento favorable para la pirámide, estaba cambiando de dirección. El flujo de dinero nuevo, la sangre que mantenía vivo el esquema, empezó a ralentizarse. Al mismo tiempo, las solicitudes de retirada de fondos, antes un goteo predecible, aumentaron en frecuencia y volumen. Todavía no era una hemorragia, pero sí un sangrado constante que obligaba a Madoff a buscar nuevas venas de capital con una desesperación creciente. El último verano antes del colapso, las fiestas en Montauk tuvieron un cariz diferente. La atmósfera de celebración relajada fue reemplazada por una ansiedad apenas disimulada. Las conversaciones ya no giraban en torno a yates y arte, sino a la supervivencia, al riesgo y a la incertidumbre. La casa ya no podía aislar a sus ocupantes del miedo que se apoderaba del mundo. De pie, junto a uno de los grandes ventanales, Madoff observaba a sus invitados. Su rostro, reflejado en el cristal, ya no era la máscara de serenidad imperturbable.
En su lugar había una fatiga profunda, el agotamiento de un hombre que llevaba décadas sosteniendo el peso de un océano de mentiras. El cielo sobre el Atlántico se oscurecía, presagiando una tormenta que se gestaba más allá del horizonte visible. La casa parecía contener la respiración, sus paredes de cedro tensas, ante la presión barométrica descendente. La ilusión de permanencia se estaba desmoronando junto con los mercados. La estructura, diseñada como un monumento a la estabilidad, se revelaba tan vulnerable como cualquier otra construcción humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Una tarde de noviembre, con la casa ya cerrada para la temporada y envuelta en el silencio invernal de Montauk, sonó un teléfono en el ático de Manhattan. Era una llamada de Europa, de uno de los mayores fondos de alimentación que canalizaba miles de millones hacia la pirámide. Sus clientes, presos del pánico por la crisis global, estaban exigiendo la devolución de su dinero a una escala sin precedentes. El primer pilar maestro de la estructura estaba a punto de ceder. El dique de contención cedió en diciembre de 2008. No fue una fisura, sino un reventón catastrófico provocado por el pánico global. La crisis financiera, que había sido un concepto abstracto discutido en las terrazas de Montauk, se materializó en una demanda de $7.000 millones en reembolsos. Era una cifra imposible, un abismo numérico que ni siquiera la maquinaria de engaño más sofisticada podía ocultar. El océano de mentiras, por primera vez, se enfrentaba a una marea de realidad que no podía controlar. La confesión no tuvo lugar en un despacho de Wall Street, sino en la intimidad claustrofóbica del ático de Manhattan, el otro gran escenario de su vida fabricada. Frente a sus hijos, Mark y Andrew, el patriarca infalible se desmoronó. Las palabras «una gran mentira» no solo describían un negocio, demolían el fundamento de toda una identidad familiar, el mito sobre el que sus propias vidas se habían construido. Fue el acto final de un hombre acorralado, eligiendo destruir su propio templo antes de que otros lo profanaran. La respuesta de sus hijos fue la consecuencia inevitable de la dualidad que su padre había cultivado. Criados en el negocio legítimo, un mundo de reglas y transparencia, su reacción no fue la de cómplices, sino la de víctimas de la más profunda de las traiciones. Al informar a las autoridades, no solo cumplían con la ley, estaban amputando la parte gangrenada de su legado, un acto de supervivencia que selló el destino de su creador. El arresto, al día siguiente, fue un trámite casi anticlimático. El FBI entró en el ático sin resistencia, llevándose a un hombre que ya estaba derrotado. Pero la captura del arquitecto era solo el principio. La verdadera autopsia del imperio requería el desmantelamiento de sus monumentos. La atención del mundo y de la justicia se volvió hacia la costa, hacia la estructura de cedro y cristal que había servido como el santuario de la estafa. La llegada de los U.S. Marshals a Montauk fue una profanación silenciosa y metódica. Los vehículos oficiales, oscuros y funcionales, contrastaban grotescamente con el paisaje de dunas y el azul del Atlántico. No hubo sirenas ni dramatismo. La ley llegó como una fuerza de la naturaleza, fría e imparable, para reclamar el escenario del crimen y convertirlo en una pieza de convicción. La casa dejó de ser un hogar en el instante en que se cruzó su umbral. Se transformó en el activo número 174, una entrada en un inventario de liquidación. El aire, antes cargado de la calculada serenidad de su dueño, se enrareció con la presencia de extraños con guantes de látex y miradas forenses. Cada superficie era ahora una potencial evidencia, cada rincón un posible escondite. El registro no fue una búsqueda caótica, sino una deconstrucción sistemática. Los agentes se movieron por las estancias diáfanas con una eficiencia impersonal, despojando al espacio de su alma. La casa, diseñada para la seducción, se vio sometida a un análisis frío y despiadado, su intimidad violada bajo la luz cruda de la investigación federal. Los grandes ventanales, el símbolo recurrente de la falsa transparencia, ahora cumplían una nueva función. Ya no enmarcaban el poder de su dueño sobre el océano. Reflejaban los rostros impasibles de los agentes federales,
proyectando la imagen de la ruina hacia el interior. La casa se había vuelto del revés, su fachada de apertura convertida en su mayor vulnerabilidad. Las obras de arte, antes símbolos de un estatus cultural inexpugnable, fueron las primeras en caer. Descolgadas con un cuidado que desmentía la brutalidad del acto, envueltas y etiquetadas, dejaron tras de sí rectángulos de pared más pálidos, como cicatrices que marcaban la ausencia. Ya no eran cultura, eran activos monetizables para resarcir a las víctimas. El silencio de la casa abandonada fue sustituido por una nueva banda sonora. El eco de los pasos en los suelos de madera vacíos, el sonido metálico de las herramientas al forzar cerraduras, el zumbido de los equipos de peritaje, el murmullo del océano quedaba ahogado por los ruidos de un imperio siendo desmantelado pieza por pieza. La arquitectura misma fue interrogada. Las paredes fueron golpeadas en busca de cavidades ocultas, los planos originales estudiados en busca de anomalías. La presunción era que una mentira tan grande debía tener un correlato físico, un compartimento secreto, una caja fuerte empotrada que contuviera la prueba tangible del engaño. La casa era sospechosa de complicidad. La obsesión por el orden de Madoff fue metódicamente aniquilada. Los suelos de madera, antes inmaculados, fueron levantados en busca de dobles fondos. Los paneles de las paredes perfectamente alineados fueron desmontados. La violación de su control maniático sobre el entorno físico fue un castigo póstumo, un asalto directo a la psique del constructor ausente. Cada objeto, desde la cubertería de plata hasta el último libro de la estantería, fue inventariado. Desprovistos de su contexto y de su función en la gran farsa, se convirtieron en meros ítems en una lista, reducidos a un valor de subasta. La vida material de Bernard Madoff fue despojada de su narrativa y convertida en una fría contabilidad de la ruina. La estructura, que había sido cómplice al proyectar una imagen de solidez, ahora traicionaba a su amo. Sus espacios abiertos facilitaban la búsqueda, su diseño honesto no ofrecía resistencia. Las paredes, que habían absorbido décadas de conversaciones calculadas, ahora parecían exhalar la verdad bajo el escrutinio de los investigadores. Pronto, el asedio se volvió aéreo. Los helicópteros de los noticieros sobrevolaban la propiedad, sus cámaras violando el último vestigio de privacidad. El santuario exclusivo, el club privado de la élite, se convirtió en un espectáculo público, su caída retransmitida al mundo. La casa de Montauk era ahora el emblema universal del mayor fraude financiero de la historia. Tras el paso de los agentes, quedó una cáscara vacía, una casa despojada de todo lo que le había dado significado. Las habitaciones resonaban con un silencio nuevo, el silencio de la ausencia total. Las marcas en el suelo y las paredes eran el mapa de un saqueo legal, el testimonio de una vida evaporada. Desde el interior hueco, a través de los grandes ventanales, la vista del océano permanecía inalterada. El Atlántico seguía su ritmo eterno, indiferente al drama humano que se había desarrollado en sus orillas. Su inmensidad, que una vez reflejó la ambición de un hombre, ahora solo reflejaba el vacío de su colapso. La casa ya no era un símbolo de poder, sino un problema logístico para un administrador concursal. Su valor ya no residía en su capacidad para seducir, sino en el precio que alcanzaría en una subasta forzosa. El monumento a la infalibilidad se había convertido en un activo tóxico, esperando a que una excavadora borrara su historia de la arena. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder? En el hormigón. ¿O en lo que sobrevive a su caída? Suscríbase para no perderse el capítulo final de esta anatomía de la ruina. El destino final de la casa de Montauk no fue la lenta decadencia de las ruinas, sino una aniquilación rápida y deliberada. Tras ser vaciada por la ley y despojada de su alma, la estructura fue vendida en subasta. El comprador, un promotor inmobiliario, no vio en ella un hogar para ser restaurado, sino una mancha que debía ser purgada del paisaje. La sentencia de muerte para el edificio se dictó no en un tribunal, sino en un contrato de compraventa, sellando su destino con la misma frialdad con la que se habían firmado los extractos de cuenta falsos. La demolición, cuando llegó en 2013,
fue un espectáculo brutalmente eficiente. Las máquinas excavadoras, indiferentes a la historia contenida en la madera, desgarraron las tejas de cedro que habían envejecido bajo el sol y la sal. Los muros que una vez absorbieron los secretos de un imperio cayeron hacia adentro, levantando nubes de polvo y astillas. Fue una autopsia a cielo abierto, la deconstrucción violenta de un símbolo que había llegado a ser demasiado pesado para la tierra sobre la que se asentaba. El golpe más resonante fue el estallido de los grandes ventanales. Aquel cristal que había enmarcado el océano como una promesa de transparencia infinita, se hizo añicos en un instante. El sonido fue el de una ilusión rompiéndose de forma irrevocable. Con su destrucción, la barrera final entre el mundo fabricado de Madoff y la realidad indiferente del exterior se desvaneció, dejando que el viento del Atlántico soplara libremente a través de los restos de la jaula. En cuestión de días, solo quedó un solar vacío, una herida de arena abierta a la intemperie. La ausencia de la casa se volvió más elocuente que su presencia. El espacio que antes definía el epicentro de un universo de poder se convirtió en un vacío, un recordatorio de que la aniquilación material puede ser el único exorcismo posible para una memoria tóxica. El paisaje recuperó su horizonte, borrando la silueta que había interrumpido su línea natural durante 3 décadas. Mientras su santuario era reducido a escombros, Bernard Madoff experimentaba una demolición paralela y mucho más lenta. Confinado en una prisión federal, despojado de su nombre y reducido a un número, su existencia se contrajo a las dimensiones de una celda. El hombre que había manipulado un océano de capital ficticio ahora vivía en un mundo de límites inflexibles, su única vista la de un muro de hormigón, un reflejo brutal de la opacidad que él mismo había creado. La ruina de su linaje fue aún más devastadora. La casa podía ser demolida, pero la arquitectura de la vergüenza familiar era indestructible. Su hijo mayor, Mark, incapaz de escapar de la sombra del apellido, se quitó la vida en el 2º aniversario del arresto. El peso de la estructura moral que su padre había derrumbado resultó ser más letal que cualquier colapso financiero. Bernard Madoff murió en prisión en abril de 2021, una muerte anónima que fue apenas una nota a pie de página en las noticias del día. Su final no tuvo la grandeza trágica de un rey caído, sino la gris intrascendencia de un expediente cerrado. El hombre que anhelaba la adoración y construyó monumentos para asegurarse un legado, se evaporó en el sistema que una vez creyó dominar, borrado de la vista mucho antes de que su corazón dejara de latir. Sobre el solar de Montauk se levantó una nueva casa, más grande, más moderna, un intento deliberado de construir sobre las cenizas y reescribir la historia del lugar. Sin embargo, la tierra conserva la memoria. La dirección sigue siendo un susurro en los círculos locales, un punto en el mapa de la infamia que ninguna nueva capa de diseño contemporáneo puede ocultar por completo. La historia de esta casa, ahora un fantasma en la costa de Long Island, no es solo la crónica de una estafa. Es un estudio sobre la naturaleza de las estructuras que erigimos, la solidez de los cimientos, la transparencia de las ventanas y la belleza de la fachada no garantizan la integridad de lo que ocurre en su interior. A veces, los edificios más bellos son los sepulcros más elaborados. Tal vez lo que construimos dice menos sobre nuestro poder que sobre nuestro miedo a ser borrados. Los monumentos de Madoff, desde su pirámide financiera hasta su refugio de cedro, no eran afirmaciones de su grandeza, sino defensas desesperadas contra su propia e insondable insignificancia. Su demolición fue la prueba final de que ninguna estructura material puede contener una vida construida sobre el vacío. En el extremo más oriental de Long Island, donde la tierra se rinde al Atlántico, ya no hay una propiedad que guarde un silencio antinatural. Solo hay arena, viento y el murmullo constante del océano, una fuerza que, a diferencia de los imperios humanos, no necesita construir nada para demostrar su permanencia. El eco de una caída monumental se ha disipado, absorbido por el paisaje indiferente. Si historias como esta te hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbete para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.